En esta sesión vamos a hablar del arte y las nuevas tendencias contemporáneas del arte urbano en Bolivia y el mundo. El hecho es que las vanguardias contemporáneas han llegado a esta parte del mundo, vale decir, todo lo que es la parte de Sudamérica, tardíamente, en tanto que en Europa resulta que estas se han desarrollado en la última década del siglo XIX y han estado desarrollándose entre las dos primeras décadas del pasado siglo, vale decir, del siglo XX. Entonces, en este contexto vamos a dar algunas pautas, caracterizaciones, ¿no?, en el marco del contexto que se han ido desarrollando algunas tendencias contemporáneas. Entre ellas tenemos el graffiti, el pop art, el arte cinético, el land art y la ilusión óptica. Pero también es importante remarcar que a pesar de estas corrientes que acabaron imponiéndose en todas partes y marcando de manera decisiva el devenir artístico hasta hoy, en un principio se observa que hubo un rechazo del público por estas tendencias, ¿no?, por la opinión crítica de los conservadores, obviamente. Entonces, esta forma particular de ver de negativo, con el tiempo resulta que ha habido aceptación. Entonces, vamos a ahora ir marcando cada una de las tendencias contemporáneas nombradas. Empecemos por el graffiti. Hago notar que la palabra graffiti en algunos textos o consultas en la webgrafía escriben con doble T, pero la una y la otra es válido. Bien, ¿qué pasó con el graffiti? Resulta que esta expresión surge el año 60 en Nueva York. Espero que estén tomando nota, estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX. Hubo variantes, ¿no?, en cuanto a la forma, la letra, el boceto, el diseño, y la buscando siempre la mayor calidad y complejidad. Y es en los años 70 y los primeros de los años de la década del 80 es que se da un gran salto a la historia del grafite en nuestro medio boliviano. Ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no?, cómo el grafiti invade el área urbana como evidencia de desarrollar una cultura popular, ¿no? Hay un testimonio interesante de Diego Tóxico que dice que nuestro mayor obstáculo es la falta de apoyo y desorientación que tiene la población, porque piensan que el graffiti está relacionado con los pandilleros y los maleantes. Entonces, como verán, fueron épocas de querer mostrar el pensamiento y sentimiento de quienes se han dedicado a esta tendencia por el contenido de las letras. Las firmas en realidad eran las que en un primer momento marcaron la identidad del graffiti. El hecho de que varios jóvenes en grupos, organizados o no, plasmaban en los muros o paredes su firma, el cual daba identidad. Posteriormente ya hicieron murales como estos, los que ven, utilizando diferentes materiales y soportes, en su mayoría, obviamente, las fachadas, ¿no? Entonces, una de las características importantes ha sido el mecanismo colectivo de la imaginación creativa. O sea,
aportaban a la obra todos, o en algún caso excepcionalmente uno solo, ¿no? Como que esto ha permitido vivir en el anonimato, porque bueno, no tenían buena reputación al hacer este tipo de actividad, el cual hoy es considerado arte, que es el graffiti. Luego tenemos el pop art. ¿Se imaginan que en Bolivia, a partir del año 80, remarcando siempre del pasado siglo, Roberto Valcárcel, un artista que recorría, dice, las calles, manejaba un sello en el cual decía, el arte no ha muerto, ¿no? Fue uno de los promotores para el acercamiento a la estética. Ahora, pero ¿de qué estética estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos referimos precisamente a los productos, a las envolturas de algunos productos que consume, ¿no? La población. Entonces, él se da la idea de plasmar, de, de expresar el arte en este tipo de objetos, en las envolturas o las cajas, o en las mismas piezas que se utilizan como indumentaria, ¿no? Para reflejar el arte, la belleza, la estética. Como ejemplos tenemos ahí un calzado, un sombrero, ¿no? Pero esto ya está más estudiado, ¿no? Y el otro es la envoltura de que muchos seguramente en un momento de su historia han consumido, que es el Oreo. Es así que José Bedoya Sáenz, artista crítico de arte y curador, ¿no? Afirma que el pop art es una forma de contemplar las posibilidades de la belleza desde la representación de la realidad. Entonces, la base del pop art está en la estética del consumo popular, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el arte cinético. Bueno, en realidad, eh, uno de los representantes que estudió en Roma, boliviano él, es César Jordán, quien nació el año 1947. Entonces, él propone la exposición, pero dando a la dimensión bidimensional una exposición de forma, ¿no? De forma geométrica, ya sea abstracta o figurativa, experimentando el movimiento virtual de las obras. Entonces, el término arte cinético hace referencia al movimiento, ¿no? Que es real, no es virtual. O sea, para entender este concepto es de que este movimiento no es plasmado a partir de las tecnologías virtuales, sino son representaciones físicas reales, pero que dan sensación de movimiento, como en el que pueden observar en los diferentes gráficos. Algunos sostienen que este fue un retorno a la tendencia de los Bauhaus, ¿no? El año 1980. Pero bueno, el artista plantea en este movimiento, en esta tendencia, una estructura muy planificada, ¿no? Es por eso que la mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, ¿no? Pero que se despegan del plano bidimensional. Entonces, los recursos son crear movimiento, como el viento, el agua, la luz, el electromagnetismo, ¿no? En realidad, la esencia del arte cinético es la búsqueda del movimiento, ¿no? Sea real, pero no es virtual. Además, plantea una estructura, como les decía, muy bien planificada, ¿no? Eh, por lo tanto, estas formas de representación pueden ser
estables, pueden ser móviles o penetrables. Esto implica, por ejemplo, un ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre. Eh, bueno, a continuación les presento el land art. Interesante el land art. Por ejemplo, acá podemos visualizar imágenes donde no solamente se representa las obras artísticas en planos bidimensionales, sino acá se requiere la participación de las personas como parte de la obra de arte. Ahí podemos ver, por ejemplo, el Cerro Rico de Potosí, desde ya memorable para nosotros y para el mundo, ¿no? Y la parte inferior están los originarios de Tiahuanaco, sosteniendo piezas de adobe, ¿no? De modo que esto represente la expresión del pueblo. Por lo tanto, es una corriente en el que el paisaje y la obra de arte están estrechamente ligados, ¿no? Son uno solo. Utilizan la madera, la tierra, la piedra, la arena, el viento, las rocas, fuego, agua, etcétera, lo que hubiere en la naturaleza, porque es el cruce, dicen los curadores, o sea, los críticos de arte, entre la escultura y la arquitectura, y entre otras, la escultura y la arquitectura del paisaje, en donde juegan un papel cada vez más determinante en espacios públicos contemporáneos. Me impresiona esa imagen, por ejemplo, ahí tenemos eh, la llama, un animal que en realidad es parte de la historia de la humanidad del hombre andino, adornado con globos, al parecer en una superficie de un lugar llamado Uyuni, ¿no? Entonces, fíjense, es como que armar una composición entre el hombre y la naturaleza y lo que hubiere dentro la naturaleza. Entonces, son aspectos fundamentales para distinguir esta tendencia eh, porque produce un efecto, una sensación al observador, ¿no? Ya decía, para sintetizar, es la relación entre los humanos y la tierra, el medio ambiente y el mundo. Presentamos a continuación el land art. El land art es como asumir una representación, siempre en el sentido artístico, en la vereda del arte, el paisaje para producir el máximo efecto y sensación al observador, ¿no? Entonces, es una pretensión de parte del que genera este tipo de arte, el land art, el reflejar la relación también entre los humanos y la tierra, ¿no? Pero así tenemos, por ejemplo, a Gastón Ugalde, boliviano él, el año 1946, quien es considerado un líder de las artes visuales en la región suramericana, ¿no? Se distingue por su trabajo multidisciplinario, muy enraizado en las tradiciones bolivianas, ¿no? Y cargado de referencias sociopolíticas. Entonces, se pretende dar a partir de la ilusión óptica un carácter, un fenómeno de sensación fisiológica asociado a los efectos, diríamos, de una estimulación, excesiva, sí, en los ojos, lo cual obviamente juega también con nuestro cerebro, porque está marcado mucho por el brillo, el color, el movimiento, ¿no? Como un efecto de luz fuerte puede pretender un efecto interesante en este tipo de artes, ¿no? Y en realidad es como el impactar, ¿no? A nuestro cerebro, porque en realidad
es una ilusión ambigua, no es real, ¿no? Es una distorsión, es una ilusión aparente, paradójica, ficticia, ¿no? Es por eso que toma un, un- un lugar importante el land art. Espero que haber contribuido con, con esto, pero sin embargo también tenemos la ilusión óptica, ¿no? Ahí, eh, fíjense, en cuanto a la ilusión óptica, esto es interesante. Podemos ver que acá en este gráfico aparentemente es una figura de la cabeza de un anciano, pero al interior hay otras figuras más que se visualizan. Está el hombre montado en un caballo y una persona que está recostada, ¿no? Es una ilusión óptica, es importante que engaña, es importante que esta imagen engañe al sistema visual, al ojo, al cerebro, ¿no? También tenemos otra, creo que sí, acá. Aparentemente parece ser un árbol, ¿no? Pero si ustedes visualizan con mayor detenimiento, este árbol está representando diferentes figuras humanas, ¿no? Centradas en la cabeza. Acá, por ejemplo, podemos ver una, acá hay otra, acá hay otra que son de perfil de izquierdo, perfil derecho, acá, ¿no? Esta obra ha sido bastante divulgada en las diferentes revistas. Esta otra, ¿no? Al parecer parece una calavera, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes ven con detenimiento, hay una dama que se está mirando al espejo con sus elementos que obviamente las damas prefieren mucho para su embellecimiento. Y finalmente tenemos acá un can, aparentemente es la cabeza de un can, pero si ustedes visualizan con detenimiento en esto de lo que es la ilusión óptica, pueden ver ahí el hombre, ¿no? Acá está, la figura de la cabeza de una persona, ¿no? Bien, es hasta acá entonces que hemos podido abordar esto de lo que es las tendencias contemporáneas en el mundo. Gracias y será hasta pronto.